Empezaron a gritar a mi compañero Fer, así tal cual, Fer, Fernando. Y pues no, o sea, se escuchaba la voz de mi compañera de Eli. Pues no estábamos los tres juntos, ¿quién iba a estar gritando? En uno de los cuartos estaba pintando, la pintura era como algo flameable, por decirlo así. Entonces no sé qué pasó, le valió tanto que prendió un cigarro. Estaba fumando y pintando, y ¿qué pasa? Que el cigarro se cae y prende todo el cuarto. No, yo en serio vi a alguien allá arriba, ya se sube, checa y nada, no había nadie. Yo me cambié de asiento porque la neta me dio miedo, porque soy bien miedosa. Y seguíamos platicando y en una de esas vi como algo sin forma empezó como a bajar arrastrándose las escaleras. En la oscuridad, cuando todo parece quieto, Sinfonías nocturnas. hay algo cerca de ti que no puedes ver. Mira a tu alrededor, mira debajo de la cama, Sinfonías nocturnas. donde todos tus terrores cobran vida. Bienvenidos a Sinfonías Nocturnas. Mi nombre es Eric Guerrero y me da mucho gusto que nos acompañen en un capítulo más. Que bueno, no tuvimos capítulo la semana pasada. Gracias a todos los que se han manifestado y nos han dicho por qué no hicieron capítulo. Bueno, recuerden que a veces estamos ajustando cosas o esta vez no he empatado nuestras agendas. Pero bueno, ya estamos de regreso y especialmente estamos de regreso con lo que a ustedes les gusta, que son historias paranormales. Y déjenme presentarles a nuestros invitados del día de hoy para irnos de lleno a esas historias que a ustedes les gustan escuchar. Y bueno, yo tengo el gusto de presentar primero a las damas. Tengo el gusto de presentarles a Milet. ¿Cómo estás, Milet? Bienvenida. Hola, bastante bien, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que les guste bastante lo que vamos a ver el día de hoy. Oye, Milet, yo voy a poner un contexto porque déjame decirte que mucha gente que escucha Radio Universidad o que escucha el otro podcast donde también participo, escucha Sinfonías Nocturnas. Entonces, si a usted se le hace conocido su nombre o se le hace conocida su voz, pues así es. Ella estuvo conmigo en un capítulo de la parapsicología allá en Radio Universidad. Por ahí Adriana, a quien le mando un saludo, que también escucha Sinfonías Nocturnas, fue quien te contactó porque Uriel y yo decíamos... Y bueno, Uriel estuvo por allá contigo en la plática, que dieron una plática sobre exorcismos. Entonces ahorita nos platicas de qué se trató. Claro que sí, les vamos a platicar el contexto de todo y pues cómo llegamos hasta acá. Claro que sí, es un gustazo que ahora estés también por acá colaborando. Claro. Ya por ahí ya iniciamos las colaboraciones, que sean ya 2 de muchísimas más. Perfecto. Y bueno, por este lado me acompaña Fernando. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy emocionado. Claro, y bueno, déjame decirles de una vez a nuestro público que ustedes también tienen un espacio de un podcast y entonces pues ustedes también ahorita nos van a platicar de qué se trata el espacio que tienen ustedes. Así que bueno, vamos iniciando esta entrevista. Antes de continuar, recuerde dejarnos un like, recuerde suscribirse si aún no lo han hecho, recuerde calificarnos en Spotify y dejarnos sus comentarios, porque acuérdense que con eso nos ayudan a que el algoritmo nos distribuya más. Canijo algoritmo, lo vamos a vencer. Y bueno, recuerda que a los que somos creadores de contenido nos ayudan muchísimo con estos pequeñitos y sencillos pasos, pero muy significativos para nosotros. Bueno, chicos, ¿qué les parece que iniciamos? Y me gustaría hacerles la primera pregunta obligada aquí en Sinfonías Nocturnas. Y esa pregunta es: ¿cuándo recuerdan que fue su primer acercamiento o la primera vez que les sucedió algo que tenga que ver con el mundo paranormal? Vamos a empezar contigo, Milet. Yo creo que fue alrededor de los 7 años aproximadamente, o sea que yo tengo conciencia que algo así me haya sucedido, fue a los 7 años. Ok, y platícanos qué fue esa historia o esa situación que te sucedió que dijiste, a ver, esto no está bien. Pues vaya, soy hija única, entonces pues me quedaba sola en mi cuarto y a mí me empezaba a dar bastante miedo pues el lugar, cosa que nunca llegaba a suceder. Entonces pues yo tenía todos mis peluchitos, ¿no?, de niña. Y sentía como que algo me veía desde ese lugar. Entonces le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad me da miedo, quédate conmigo. Y se quedó. Lo que sucedió es que tenía un mueble con una cajonera y tenía las aldabitas que se le movían. Se escuchaba solo una y mi mamá se dio el parón y se dio cuenta que literalmente se paró la aldaba de la cajonera. Mandó a mi papá a quedarse a mi cuarto, nosotros nos fuimos al de ellos. Y el día que se quedó ahí le chistaron por la ventana, mi papá se subió corriendo, siguieron pasando cosas extrañas en la casa hasta que llegó mi abuelita, ya saben, como toda abuelita, a hacer sus rezos, a limpiar la casa. Y desde ahí como que me empecé a conectar mucho con lo paranormal, que de por sí desde niña me encanta el terror. Fue cuando pues inició más el interés de que sí existe algo más que nosotros no podemos llegar a dimensionar.
Claro, fíjate que me llama mucha atención porque justamente hace aproximadamente 2 capítulos estuvo por aquí un colega mío, un amigo mío también, que es de mi generación de Ciencias de la Comunicación. Yo estudié Ciencias de la Comunicación y justamente su capítulo se llama El hombre que chista. Él dice, no sé si sea un hombre o sea una mujer, pero era una persona que nos chistaba en la casa. Entonces decía que sus hermanos siempre le decían, si te llega a chistar, miéntales o ya saben qué, o sea, no decimos groserías porque nos censuran, pero decía que sus hermanos le daban como todo un ritual para que lo corriera, y entonces le decía que duró mucho tiempo en que él no percibió nada o no sintió esta presencia ahí en casa hasta que le pasó. Fue muy controversial su capítulo porque decía, entonces me salí corriendo y decía él, y dejé a la muñeca, no me acuerdo cómo se llama su perrita o se llamaba, y todos, ¿por qué la dejó? Ponían en los comentarios, pero me llama mucho la atención porque justamente hablaba de una entidad que le chistaba. Entonces ahorita que dices eso, nosotros abrimos este podcast con una historia personal y una de mis mejores amigas vino el primer capítulo que también le pasan 1000 cosas, y cuando fuimos de misioneros en un grupo que estábamos, ahí también nos chistaban a nosotros desde los árboles. Entonces qué curioso, ¿no? Qué curioso que este fenómeno de que te chisten se repite en varias situaciones o en varias experiencias personales. Claro, y es que vaya, previamente a este chistido, yo en la casa escuchaba como un cascabelito, o sea, todas las noches escuchaba ese cascabelito y yo de sospechoso. Y hace no más de 2 años lo volví a escuchar, entonces fue de, ay mamá, está pasando esto de nuevo. Y pues ya fue ahora la que hizo el ritual, mi abuela ya no está, pero fue la que hizo todo lo mismo a mi casa, tal cual. Yo ya tengo mi casa propia, entonces ahí fue donde se empezó a escuchar otra vez este ruidito, y fue lo mismo previo a que se escucharan estos chistidos pues en la casa de mis papás. Órale, pero fíjate, tengo una pregunta. Cuando tu abuelita hizo su ritual, ¿cesó esta actividad? O sea, ¿se calmó? Sí, ese mismo día quedó así, tal cual, ya no pasó más. ¿Y no lo volvieron a escuchar después? No, hasta que empecé a interactuar ya con mi casa, fue cuando empecé a escuchar esto de nuevo y fue como de, esto ya lo había escuchado antes. Y pues sí, la verdad es que sí me asusté volver a recordar lo que viví de niña, si bien ya soy una adulta. Claro. Ese temor, y en psicología lo decimos bastante, sobre todo en psicoanálisis decimos que en el inconsciente no hay una temporalidad, cosas que te afectaron en la infancia te van a afectar ahorita. Claro. Y pues fue como volver a recordar todo ese temor que tuve de niña. Qué curioso. ¿Y tú qué opinas? O sea, esto te lo pregunto así a ti, tu opinión personal. Yo siempre culpo a mi hermano de lo que nos pasaba. Les voy a platicar rápidamente porque el público de Sinfonías Nocturnas ya lo sabe porque ya lo he dicho muchas veces. Pero curiosamente, cuando yo vivía con mis papás, que estábamos todavía los dos ahí, me acuerdo que la actividad era muchísima, entonces los dos veíamos cosas, a los dos nos pasaban cosas a veces al mismo tiempo, era muy impresionante la actividad que teníamos los dos. Y entonces cuando yo me voy de la casa de mis papás, mi actividad cesa prácticamente en un 80%, o sea, mi percepción disminuye bastante y ya no me pasan tantas cosas. Y entonces cuando mi hermano se casa, mi cuñada es de las personas que dicen, a mí nunca me ha pasado nada, yo soy de las personas que nunca he visto nada. Y a partir de que está con mi hermano, ahorita vamos con Fer, y a partir de que está con mi hermano, ahora mi cuñada también ha visto cosas en la casa de ellos. Entonces, y luego les ha pasado que mi hermano tiene sus sueños de esos que me contagiaba luego o que yo vivía con él, y entonces, o sea, bien impresionante porque estando separados, o sea, relatan cosas que les pasaron y luego ya cuando las unen, resulta que vivieron lo mismo pero sin que se lo hubieran platicado. No, unas cosas bien raras, entonces por eso yo culpo a mi hermano de que él era el que traía las cosas. En tu caso, ¿qué opinas? ¿Crees que sea algo que te siga a ti esto que regresó? Pues tal vez, no sé, pero vaya, viendo la tendencia probablemente sí. Y es que, pues te digo, no es la primera cosa que llega a suceder, que yo he estado presente o algo por el estilo. Tengo una amiga que es brujita, y siempre que me pasa algo extraño es de, hola, Andy, ¿qué pasó? Le cuento todo lo que sucede y me dice, ay, mira, haz esto, utiliza aquello y todo va a estar bien. Y pues sí, la verdad es que sí, a pesar de que soy fielmente psicóloga y todo, hay cosas que digo, no, o sea, inexplicables, que sí recurro mucho a ella.
Wow. Pues la verdad es que saludos a todas las brujitas y brujitos que nos ven. Saludos a nuestro público el día de hoy, que aquí nos acompaña. Bueno, nuestro público de que nos ve por la cámara no lo puede ver ni quien nos escucha por Spotify. Hola. Pero bueno, hoy tenemos público y especialmente hablando de magia, uno de nuestros queridos amigos que estuvo con nosotros el capítulo pasado, Miguel. Gracias por estar por acá. Aquí nos acompaña una vez más. Al rato les platicamos porque les digo que también él sabe de magia. Bueno, él es alquimista. Entonces él nos habló de la alquimia en su capítulo. Padrísimo, muy bueno. Nuestro público no nos dejará mentir. Y muy famoso por ahí, el famoso ermitaño, con tantos comentarios. Entonces, gracias, Miguel, por estar aquí. Y gracias también por este capítulo pasado. Invitamos a todos a que se vayan también al capítulo anterior. Y bueno, Fer, ahora sí, decía ya por acá Milet, cuando dije, hay personas a las que no les ha pasado nada nunca, sin embargo andan en este tema de lo paranormal. Sí. Platícanos cómo estás relacionado tú con lo paranormal. Bueno, yo vengo de una familia que es 100% religiosa, 100% que todos los días hay que aventarnos un rosario, hay que hacer esto y aquello, que cuando se sentían mal, pues hacían como una limpia, ¿no? A diferencia de mi compañera, yo sí soy muy medioso, bueno, era miedoso en el tema de las películas de terror, pero en ese tiempo estaba lo que era extranormal o paranormal, no me acuerdo, una serie de fantasmas, y es donde me empezó a gustar todo eso. Me llegó a llamar la atención, veía historias de fantasmas y todo, y yo nunca he tenido ninguna experiencia como de que vi un fantasma, vi esto, vi aquello, y me han contado, me han dicho, es que en este lugar hay algo, entonces vamos, que no sé qué, no, nada. Y yo, por ejemplo, mi familia tenía una casa que era de las viejitas, de las de Hacienda. La rentaban. Una vez se quedaron unos señores albañiles que solo iban a construir y se iban a otro estado, y ellos decían que había una niña, que llegaba una niña que hasta inclusive sentían que les rozaba o algo así. Y una vez yo fui a pintar y no, nada, tampoco, ni un grito, ni ruido, nada. Entonces yo personalmente nunca he tenido ninguna experiencia paranormal, pero me encanta, a mí me gusta demasiado. Claro, y bueno, nos decías que tú de profesión eres enfermero. Ah, sí. Y entonces en los hospitales, a muchos de los que nos gusta lo paranormal, los hospitales son de nuestros lugares favoritos. Por ahí, antes de que empezáramos a hablar, decía Uriel esa famosa historia de la planchada. A mí me pasó una situación bastante peculiar cuando mi mamá estaba internada. Mi mamá ya trascendió, pero me pasó una historia bastante peculiar en una clínica de aquí de San Luis Potosí muy conocida. Y yo simplemente vi a una persona, yo la describí, y mi prima que trabaja ahí como enfermera me dice, era la planchada, porque no hay nadie con esa descripción que me estás dando. Pero les juro que yo vi a una señora con su pelo largo, me acuerdo muy bien que así pulcra, pero yo la vi con su cofia y con un suéter verde, pues como de esta institución, dejémoslo así, esta institución. Bueno, ya, me voy a desviar. Entonces me dice, pues ahí sí te voy a contradecir, me dice mi prima, dice, porque nosotras solamente utilizamos el suéter y la cofia cuando son eventos institucionales. Y yo dije, y era la madrugada, o sea, estamos hablando que eran como 2 o 3 de la mañana, que yo andaba buscando precisamente a una enfermera y no había nadie, y yo la vi a ella con un carrito. Entonces lo curioso fue, digo, porque no voy a repetir toda la historia, váyase a la primera temporada al capítulo de Gaby, donde ahí contamos esa historia completa. Pero mi mamá empezó a sentir dolor, y entonces por eso yo desesperadamente fui a buscar a alguien, y entonces yo regresé todo frustrado y así casi de que ya se han derrotado. Y me acuerdo mucho que puse mis brazos así en la cama y me quedé dormido, y de repente abren así la cortina y despierto y ¿quién le cambió el medicamento a la señora Juana María? Y yo así de, pues yo qué sé, ¿no? Pues yo me quedé dormido, no me di cuenta. Ya le cambiaron el medicamento y le tocaba apenas ahorita. Bueno, pues ya. Entonces, por eso me dijo mi prima, era la planchada, porque se dice que ella ayuda ahora a los enfermitos, pues por la leyenda tan famosa que hay sobre ella, ¿no? Entonces, ¿qué has escuchado tú, por ejemplo, de los hospitales que te toca trabajar? O bueno, en este caso, sí, en tu profesión, supongo que has escuchado muchas cosas. Sí, he escuchado demasiadas historias. Una, por ejemplo, fue que fue hace como un año que se publicó una imagen del IMSS, no recuerdo cuál era aquí en San Luis, de hecho. Ajá. Donde se ve una camilla y abajo se ve como el rostro de un niño y así. Y una historia que me contaron que sí pasó aquí es sobre un señor. La verdad no recuerdo bien el nombre y todo, pero
Supuestamente era un trabajador del hospital. Era de mantenimiento o algo así, pero era muy sangrón, era muy mala gente con pacientes, con los trabajadores, con todo. ¿Qué pasa con esto? Que en uno de los cuartos estaba pintando y la pintura era como algo flameable, por decirlo así. Entonces no sé qué pasó, le valió tanto que prendió un cigarro. Estaba fumando y pintando y ¿qué pasa? Que el cigarro se cae y prende todo el cuarto. Entonces también prende, todo su cuerpo se prende y lo que es del cuello para arriba estaba intacto, tal cual no le pasó nada, pero lo que es de la parte de abajo, todo lo demás, tenía quemaduras de tercer y cuarto grado, era algo muy grave. ¿Qué pasó? Que a las horas este señor llega a fallecer. Bueno, con tal de que pasan las semanas, los días, meses y el cuarto llega a terminarse, ya fue renovado, ya estaba todo listo para que metieran a unos pacientes y que dice que una señora llegó a quejarse con una enfermera, que había un señor que la estaba hostigando, que le estaba diciendo el señor, es en mi cama, quiero que te vayas. Y eran las noches nada más, entonces pues, obviamente no le hizo caso, le dijo a las enfermeras y al día siguiente la señora llegó a fallecer. Y fue algo muy raro porque ella estaba internada por algo no tan fuerte, no tan grave. Entonces llegó a fallecer, y llegó otro paciente y el mismo paciente volvió a decir lo mismo, que el señor, que había un señor que lo estaba hostigando, que le estaba diciendo que esa es su cama, que se fuera si no le iba a hacer daño, y también no hizo caso, y el señor al día siguiente llegó a fallecer. Y así fue como por otros 2 pacientes más, cuando ya dijeron, esto está muy raro, algo está pasando, que no. Entonces, ¿qué pasó? Que esa habitación la llegaron a cerrar y ya no está habilitada, por decirlo así, porque por el miedo de eso, de que este ente, este espíritu con sed de sangre, pues llegue a hacer algo así, ¿no? Wow, pero qué fuerte, ¿no? Qué Sí, fuerte muy que fuerte. una institución ahora sí que del sector de la salud llegue a tomar una decisión tan fuerte, Sí. o sea, darle tanto peso a una situación como esta, como para llegar a cerrar esa habitación, ¿no? Y que dejen de pasar esas cosas. Bueno, pero a ver si te pasa como... Luego déjenme decirles que yo tengo algo que siempre estoy platicando con alguien. Hace poquito fui a una comida con un amigo y entonces le dice a un amigo de él, le dice, él tiene un podcast de terror. ¿A poco? Y yo, sí. A mí nunca me ha pasado nada. Yo, ¿a poco? Órale, no, pues sí hay gente a la que no le pasa nada. Así como existimos personas que vemos sombras, cosas de reojo, o ya vi pasar a este ente o el otro así, a quien no le pasa nada. Y le dije, pero bueno, a mí siempre me dicen, a mí nunca me ha pasado nada. Pero fíjate que una vez... No digas. y entonces me terminó contando 3 cosas. Y al final yo le dije, pues no, que no te había pasado nada. Entonces tiendo mucho a que luego van escarbando y de repente me dicen, no, fíjate que si una vez me pasó esto. Y lo de él estuvo muy fuerte porque tuvo que ver con el fallecimiento de un hermano de él. Entonces, o sea, él lo sintió, dice que sintió su respiración así al lado de él y que entonces él le dijo, ya descansa. Y entonces dejó de sentir la respiración. Ay, hasta se me pone la piel chinita. A mí me pasó algo similar cuando era niña, tenía como 9 años. Falleció uno de mis tíos, hermano de mi papá. Y igual mi papá se quedó ese día en mi cuarto, yo me quedé con mi mamá esa vez. Mi mamá se fue un rato como a consolar tal vez a mi papá, la verdad desconozco, yo solo desperté y ya no estaba. Me levanté de la cama y está el cuarto, está el comedor y está el otro cuarto. Cuando quería cruzar el comedor, no podía, me escuchaba como un ave en el tragaluz que está ahí. Y cada que quería pasar se escuchaba el aleteo. Y a mí me dio mucha risa y mejor me regresé. Y le grité a mis papás que pues no podía pasar, que algo estaba ahí arriba que no me dejaba pasar. Pero igual, o sea, le contamos a la familia. Fue de, no, es que se fue a despedir. Es una manera a lo mejor de decir que ahí está o algo así. Extraño. No manches. No, sí. Es que, ¿y sabes por qué? Porque me estoy acordando de otro capítulo de una amiga que ya vino también al podcast, mi amiga Alma. Trabajamos en la misma institución. Pues de hecho ella también es bibliófila, ella también es conductora. Somos 6 conductores en total del otro podcast al que nos acompañaste. Y que creen que ella también cuenta una historia de que había un ente que la seguía. Ella dice que era como un dementor. Entonces lo explica, dice, así como en Harry Potter, sí, igualito.
Y cuenta que en una ocasión escuchó el aleteo de un pájaro adentro de su casa. Por eso ahorita me acordé. Y entonces dice que, o sea, que ella le decía a su marido, es que ahí está. Y que entonces, ¿el dónde? Es que abre la puerta para que se salga. Entonces ya que él iba y veía, no, es que no hay nada. Entonces ya él se iba, y cuando él se iba, otra vez el aleteo del pájaro. Entonces, si no han visto ese capítulo, también los invitamos a que se regresen a la primera temporada. También es parte de la primera temporada. Yo siempre he dicho una cosa, miren. Fer, alrededor del mundo somos muchísimas personas contando historias similares. Claro. No es que nos pongamos de acuerdo, no es que tú conozcas a Alma y dijeras, voy a decir una historia similar a la de Alma para que tome más credibilidad de la de Alma. Voy a contar algo del chistido para que coincida con lo de Juan Pablo. Pasa, claro. Así es. Entonces, o sea, a final de cuentas, por eso son historias y fenómenos paranormales que no podemos explicar, pero que ahí están. Así. En ese sentido, Milet, continúas creciendo, dices que toda la vida te ha acompañado esto. ¿Qué otra cosa recuerdas o qué otra historia así de esas que nos gustan a los fans de lo paranormal tienes que nos puedas contar que digas, esta estuvo buena? Saco ahí mi revista, ¿no? El pergamino. Claro. Lo último que me llegó a suceder fue en mi antiguo trabajo. Yo trabajé en una escuela de enfermería, en una universidad. Se pueden decir nombres, no se pueden decir. Aunque no nos paguen, sí los vamos a mencionar. Ojalá, bueno, ya sé. En la Universidad de Cruz Roja, yo era coordinadora ahí. Ok. Y un 10 de mayo nos dejaron solos a todos los que no éramos mamás y pues no, ahí estábamos. Y yo. Ese día, pues la oficina que a mí me tocaba estaba hasta el fondo. Entonces, la verdad, yo soy bien miedosa. Yo me fui con mis compañeros que estaban en la otra coordinación. Entonces, ya salgo de la mía y me voy a la de ellos. Y empezamos a escuchar la voz de uno de nuestros compañeros que ni estaba en el edificio. Nos empezó a gritar, Eli, Milet. Y nosotros, ¿dónde está? Y pues le marcamos. No, pues es que yo todavía no llego. Fue a dejar un oficio, la verdad no me acuerdo. Ya llegó, y pues nos reunimos todos en la oficina porque miedosos todos. Ya cuando nos íbamos le empezaron a gritar a Fer, pero se escuchaba, no, Fer, a mi compañero Fer. Yo. Sí, no, todo. Le empezaron a gritar a mi compañero Fer, así tal cual, Fer, Fernando. Y pues no, o sea, se escuchaba la voz de mi compañera de Eli. Pues no estábamos los tres juntos. ¿Quién iba a estar gritando? Era hasta el fondo de la escuela, cerca de donde estaba mi oficina, y yo de, no voy a ir para allá. Al final del día, nos fuimos, la verdad terminamos nuestro turno y nos fuimos, sí, juntitos, nos salimos todos del edificio, porque la verdad sí nos dio, pues, temor ir a las otras oficinas o checar qué sucedía. Hay varias historias dentro de esa escuela, a pesar de que es un edificio relativamente nuevo, o sea, no tiene siglos ahí ni nada como el hospital de la Cruz. No, este edificio es nuevo y aún así llegaban a suceder cosas extrañas. Había una foto de las cámaras donde se veía alguien recargado así en el barandal, y pues era de noche, o sea, no había alumnos, y se veía a alguien que estaba así en el barandal de la escuela, que no chistaban. Yo una vez le mandé un audio a mi compañera de cómputo, que también se llama Fernanda. Hola, Fernanda. Y yo le mandé el audio, pero cuando yo estaba hablando se escuchó un suspirote, así, en el audio. Me dijo, vente. Entonces, yo escucho mis audios cuando los mando. Ya fui otra vez a su oficina, que era arriba de la mía. Y fue cuando me hizo escuchar el audio, si se escuchaba el suspiro. Yo igual ahí me quedé un rato, fue de, no, me da miedo, yo estoy sola en la oficina. Me acompañó ya a la mía y ahí me quedé con la puerta abierta. Pero sí, o sea, ahí pasaban demasiadas cosas extrañas. Y a todos nos pasó algo. Wow. Fíjate que casi todos, a mí me pasa mucho que me preguntan, ¿y no sabes qué era ahí antes? Y no conoces la historia, porque siempre a todos nos llama la atención eso. Y luego, como aquí en San Luis Potosí, es bien común que digan, es que en esta escuela fue un panteón antes, es que aquí antes, sí, en todo mundo, en todos lugares fue un panteón, ¿no? Por eso le atribuyen a que pasan cosas, pero tú no sabes la historia de qué pudo haber pasado ahí. Pues, a lo que sé, solo era un lote, o sea, no había nada, no había algo previo ni nada, pues no, o sea, realmente no había nada. En el otro edificio, que sí era el hospital de hace no sé cuántos millones de años de la Cruz, ahí nunca me llegó a pasar absolutamente nada. Mejor en este que es nuevo, que ha de tener como unos 7 años, tal vez, o 10, no sé. Pero es relativamente nuevo ese edificio. Entonces no había nada.
Tal vez en el otro no hay nada y en este sí hay bastantes energías ahí Y es concentradas. que, claro, también se dice mucho que la energía que tú traes es la que llevas a ese lugar. Entonces, pues vaya, ¿qué cosas no han visto todo el alumnado que estuvo ahí? Claro. Prácticas que hicieron, gente que han visto fallecer o algo. Sí, sí, sí. Entonces, pues vaya, gente que ha laborado ahí o que estudió ahí que también llegó a fallecer. Entonces, pues a lo mejor ahí se queda un Guau. tanto de su esencia. Claro. Sí, donde yo trabajo. Claro, no, pues antes eran baldíos. O sea, todo Sí, eran baldíos, Algo tal así. cual. Sí, y en ese sentido justo yo iba a decir eso, que donde yo trabajo actualmente se dice mucho que antes era la parte de zona universitaria, que había un estacionamiento y tal, entonces era como también puro monte, ¿no? Y entonces dicen que cuando se empezó a construir esa edificación, que falleció una persona del personal. Es mera teoría, ya saben, así Claro. de que Sí. de esos rumores que hay, entonces le atribuyen mucho por eso a que pasan cosas, porque en esa es una biblioteca de la Universidad Autónoma, entonces en esa biblioteca pasan muchas cosas, entonces por eso hay esa historia de que falleció alguien, ajá, así de que, ajá, casi, ¿no? Ahí- Como la niña en todos lados. Sí. Ajá, sí, como todo mundo tenemos una niña o sabemos de una niña. De hecho, ahí hay una niña. Sí, sí, y yo sí la he visto. Entonces ahí sí yo no puedo tomarlo a broma porque sí pasa. Claro. Y bueno, Fer, entonces en tu caso, por ejemplo, ¿qué más has escuchado? ¿Qué más conoces dentro de todo lo que tú haces? ¿Alguna otra historia que digas, ay, es que esto también es así como que paranormal o es buena? No, mi historia favorita, la de del niño que se pegó con una madre. Es que yo toda mi vida, como les comento, que he estado en hospital, no porque esté malo, sino porque mi familia anda ahí. De pequeño mi madre era madre soltera y pues como no tenía nadie con que cuidarme, pues iba a su trabajo y todo. Me contaban estas historias, ¿no? Referente a lo que comentaron hace rato, dicen las personas que cuando hay fantasmas, cuando hay un ente, perdón, es porque esa persona llegó a fallecer de una manera muy trágica, de algo que no se esperaba, algo muy fuerte, o que tenía un pendiente por hacer que nunca lo cumplió y se quedó ahí. O sea, no fue ni al cielo ni al infierno, se quedó tal cual ahí, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que en los hospitales, pues, mucha gente fallece de una manera muy trágica, que hasta dicen que por esa razón hay mucho fantasma en los hospitales. Y bueno, una de las historias que me encanta, que es así, sí dije, está guau, es sobre una enfermera que tenía su bebé, igual la cuidaba y todo. Un día la enfermera llegó a ver como un carrito pequeño, y preguntó a sus compañeros, oigan, ¿este carrito es de alguien o algo así? Se le hizo muy bonito que para dárselo a su niño. Pues ya, va, se lo lleva, y resulta que de la nada empiezan a suceder cosas extrañas en la casa, y sobre todo al bebé le empiezan a aparecer moretones, rasguños, todo. Entonces era algo muy raro, ¿no? Porque literalmente era la mamá, el hijo, tal cual. Lo llevó al médico para ver si era algo tratable médicamente, pero que no, resultaba que no, que estaba sanable, pero es como si ella hubiera golpeado a su propio hijo. Obviamente no, sus compañeros la conocen a ella, es que no creo que tú le hayas hecho daño, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues ya se fue al lado religioso, por decirlo así. Contrata a un chamán, empieza el chamán como a ver las vibras de cómo está el ambiente y todo. Y resulta que le llegó a comentar a la mamá, ¿sabes qué? Acabas de traer a un espíritu o un demonio, no recuerdo muy bien. Y está muy aferrado a ti. Y él piensa que tú eres su mamá. Entonces se sacó de onda y todo, pero ok, pero ¿cómo explicas lo de mi bebé? Lo que pasa es de que este fantasma de este niño tiene celos, tiene envidia de tu bebé y quiere asesinarlo para que solo estés tú y él. Y sí me impactó mucho eso, como de no puede ser, o sea, una cosita, un carrito, que eso como que traía esa energía, lo llevó a casa y pues empezaron a suceder este tipo de manifestaciones. Pero lo más impactante es eso, que el mismo demonio, fantasma, quería deshacerse del bebé porque se aferró a la madre. Bueno, ya después de esto empezaron a hacer como una limpia, ya se hicieron de todo. Y el mismo carrito lo fueron a dejar al hospital, pero ya más almacenado, por decirlo, más resguardado, porque para evitar este tipo de problemas. Porque decían también en el hospital que llegaban a ver a ese pequeño, pero no hacía daño, por decirlo así. Entonces ya dejaron las cosas como estaban, pero sí fue una historia muy impactante por lo mismo que te cuento. O sea,
cómo algo así, como un demonio se puede llegar a aferrar y quitarle algo a alguien. Wow. Fíjate que me llama mucha atención porque justo te iba a preguntar eso. O sea, ¿fue suficiente con que llevaran en este caso el carrito al lugar, o tuvieron que hacer, sabes si tuvieron que hacer algo más como alguna limpia, algo para, pues sí, eso, ¿no? Para limpiar o librar la casa de este ente? O sea, ¿sabes si pasó algo más como eso, o solo por llevar el carrito ya quedó como, o fue suficiente que hicieran eso? Pues el otro día estábamos platicando mi compañera y yo sobre, no sé, la típica que van a los panteones y ven unas bolsitas de basura tirada que dicen no la toques, no lo pises porque puede agarrar una energía. Nosotros pensamos que podría ser algo así parecido, como que se aferró esa energía a un objeto muy deseado por el pequeño, ¿no? Uh-huh. Entonces tal vez esa energía se llegó a juntar en el objeto y al momento de que alguien lo tocó, como te comento, cuando es como con las bolsas y así, que lo haya agarrado, esa energía como que se transmitió a esa persona, pero como te comento, como fue que en teoría un niño se aferró más, a diferencia de otros fantasmas como los que dicen que los que son como dementores, los grandotes, que llegan a hacer daño a toda la familia, pero supuestamente dicen que es por eso, el cariño que le dio este pequeño hacia la madre, es lo que como que esa energía, esas dos energías se juntaron y es lo que llegó a esto. Sí, y te lo pregunto porque varios de nuestros invitados nos han platicado de estas cuestiones. Yo recuerdo mucho una de nuestras invitadas que nos hablaba como por pasar abajo de un árbol, ella sintió como si algo le hubiera golpeado la espalda, y entonces a partir de ahí empezó a sentir, ella nos contaba, un peso muy grande, y luego empezó a tener sueños, manifestaciones, pero eran docentes. Ella decía que eran 2 niñas. Entonces, a lo que digo, no lo voy a contar todo para que se vayan a los capítulos anteriores, nada más los dejo picados para que vayan a los otros capítulos. Y entonces nos decía que tuvo que tener un ritual muy fuerte porque se aferraron tanto a ella estos espíritus que tuvieron que hacer un ritual bastante fuerte. Por aquí Miguel, que también nos acompaña, también nos contó en su capítulo alguna situación similar donde también tienen que ser rituales, o sea, bastante fuertes para poder librar a una persona de algo que está aferrado a ti. Entonces yo creo que muchos hemos escuchado este tipo de historias, ¿no? Sí. De que fui al panteón y se me pegó algo, o fui a tal lugar y siento que desde esa vez me pasa esto, y luego fui con un chamán, o fui con tal o tal, y me dijeron que traía algo pegado. Entonces creo que es más común de lo que podemos llegar a pensar, ¿no? Sí, claro. Entonces está bastante interesante. Se me hace como para una película, un cortometraje, sí, algo, o sea, pues sobre todo por el carrito, ¿no? Que simboliza bastante. Ajá, sí. Me acordé, no sé por qué me acordé de Anabel, que hace poquito estaba platicando justamente de Anabel y bueno, en un espacio en el que colaboro, que se llama Sin Pelos en la Lengua, hay un apartado que es paranormal y yo participo, se hace en Houston. Saludos a todos que siempre están por aquí, los Sin Pelos en la Lengua. Y justamente hablábamos de eso, que decían cómo para este museo de los Warren, que bueno, dicen luego hay mucha discusión de que no, que es por fraude, que sí o que sí no, pero bueno, se habla de muchos rituales también para poder, lo que decías hace rato, como almacenar o guardar a esos objetos malditos para que no hagan de las suyas, ¿no? Entonces, no sé, como que se me vinieron a la mente todas estas cuestiones. Bueno, hablando de esas cuestiones, Milet, decía ya por ahí Fer, esta es mi historia favorita. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál crees que de todas las cosas que te han pasado, porque digo, a los que nos pasan cosas luego nos suelen pasar bastantes cosas, en ese sentido, cuál es así como, tal vez, no sé si tu favorita, pero sí la que digas, esta es la más fuerte, o la que más miedo me dio, o la más impresionante, una historia así que digas, esta estuvo bien buena? Creo que es la historia de niña, creo que esa es la que más me impactó. Una, porque pues era niña y como que todo lo veía más grande, no sé. Creo que es la que ha sido la que más me ha marcado, sobre todo por esto de se vivió en la infancia y se estaba regresando a vivir ya en la etapa adulta. Creo que es algo que fue lo que más me impactó. He escuchado otras historias de otra gente y sí es como de, caray, o sea, sí hay cosas sorprendentes del otro lado, y sobre todo que, pues vaya, relacionados con objetos, relacionados con brujería, relacionado con posesiones, relacionado con todo. Siempre hay una historia que llega a impactar, pero la mía personalmente creo que es la que viví cuando era niña. Claro, y otra que tengas también buena, que digas, bueno, ya conté la más buena, pero esta también
está ideal para contarla en sinfonías nocturnas? ¿Alguna otra que tengas por ahí A ver, ¿alguna otra? en el pergamino? En el pergamino, todas las historias. Vaya, esta fue... Vaya, realmente no fue algo que me asustara, pero fue algo como más emocional, por así decirlo. Cuando fue la época COVID y todo esto, mi abuela pues se enfermó. La abuela que hizo todos esos rituales para que ya no pasara nada en casa. Ella enferma, está hospitalizada y yo me acuerdo que ese día me iba a hacer un tatuaje. O sea, ya estaba la cita. Fue de, bueno, pues ya está la cita, mi abuela está en buenas manos, pues voy. Ese día fue la última videollamada con ella, el día que falleció. Y pues yo llegué con mi tatuaje y todo. Yo todavía no sabía que algo le estaba sucediendo a mi abuela. Me fui a dormir y recuerdo que mi papá dijo que una bola blanca se metió a mi cuarto. Él dice que se levantó, se asomó a que yo estuviera bien y pues, o sea, mi mascota en ese entonces, Mandy, que también ya falleció, estaba cobijada, nadie la había cobijado. Entonces estaba mi perrita cobijada, todo estaba muy tranquilo y pues fue como una de las cosas impactantes a nivel emocional, por lo que supimos al día siguiente que ya había un fallecimiento de mi abuela. Pero pues vaya, ahí fue cuando entendí a algunas personas que decían, no, es que se fue a despedir de mí. Y pues yo lo hilé mucho con eso. Yo realmente no vi nada, no sentí absolutamente nada, pero cuando me lo contó mi papá sí me sacó de onda. Y sí me dio un poquito de miedo, porque yo soy bien miedosa, entonces pues sí, fue una de las cosas que me impactó emocionalmente. Fíjate, y curiosamente, hace poquito platicaba con mi hermano, que les digo que siempre le pasan cosas, que estaba leyendo que últimamente se han visto muchas centellas. Entonces, curiosamente, recuerdo mucho que contaban que cuando estábamos chicos, yo no lo recuerdo, o sea, nos llevamos un año, pero no está dentro de mis recuerdos que yo tuviera uso de razón, así como luego decimos. Y recuerdo mucho que, a pesar de que en mi familia también son muy católicos, también conservadores, pues ¿qué familia mexicana no lo es en promedio, no? O sea, entonces recuerdo mucho que a mis abuelos, por parte de mi familia materna, les gustaba mucho que jugáramos baraja. Y a pesar de que ellos iban a Renovación y la iglesia y todas estas cosas, siempre jugábamos baraja. Entonces se decía mucho que si jugabas después de las 12 de la noche, que traías el diablo y que no sé qué, y todas esas cosas. Entonces en una ocasión, ellos cuentan que bajo una luz de la lámpara de la sala, hizo así como que... y ¡paz! Se metió a la televisión. Entonces mi hermano dice, me acordé mucho de esto que está pasando últimamente con lo que pasó en aquellos años, ¿te acuerdas? Y yo le digo, recuerdo que contaban mucho esa anécdota y esa historia, pero yo no la vi, o sea, no la viví porque yo no la recuerdo. Entonces ahorita que dices de esta luz así como la percibiste, se me hace bastante impresionante, ¿no? Y bueno, nosotros también hemos platicado, mi hermano y yo, que cuando mi mamá falleció, vivimos cosas paranormales. De hecho, uno de los videos más virales que tenemos en nuestro TikTok es donde yo cuento justamente esa historia de todo lo que pasó la noche anterior a la que mi mamá falleció. O sea, una cosa fuera, o sea, irreal, ¿no? O sea, completamente fuera de pues así que de este mundo, ¿no? Entonces, te creo. Y justamente mucha gente se sintió identificada y ponía mucho en los comentarios, a mí también me pasó esto cuando falleció tal persona, a mí también me pasó esto cuando trascendió mi abuela, mi tía, mi no sé qué, y muchas historias son muy similares. Entonces, o sea, no sé, por decirles algo, dicen que luego viene alguien por tu familiar y muchas personas ponían eso. Y lo curioso de aquí es que mi mamá decía, es que tu abuelito, que había fallecido 1 año y medio más o menos antes que mi mamá, pero el paterno, lo vi y me dijo, vámonos. Y yo le dije, no, yo no me quiero. Y dijo, vámonos. Y que la agarró del brazo, pero, o sea, no fue algo bonito, fue algo feo, porque después dice que la mano se le convirtió en calavera y que ya fue así como de que, ay, o sea, ¿qué pasó? Échala, ya sabía. Por eso ya me acordé. Por eso cuento estas cosas, porque luego se acuerdan de historias y por eso te dije, a ver si nos dices, ay, ya me acordé de algo. Pero bueno, Milet, sí, échale. Yo sí me acuerdo. Esto tiene como 1 año. De hecho, ya te lo conté. Te lo contó Marco. Marco es uno de mis amigos. Cuando les presenté a mi novio, que es pues me acuerdo que estábamos platicando pues de las cosas paranormales que nos llegaban a pasar en la casa de Marco. Y fue de, cuéntales lo que sucedió ese día. Y yo de, bueno, está bien. Yo llegué a la casa de Marco, llegó Pablo, que es otro de nuestros amigos, y pues estábamos ahí bebiendo, casual.
Yo ese día estaba muy triste, estaba llorando y llorando, y ellos pues me estaban consolando, no, que desahógate, que no sé qué. Y yo me acuerdo que subo la mirada, la casa de mi amigo es de 2 pisos, subo la mirada y veo que alguien pasa y le digo, pues dile a tu hermano que se venga, pues que conviva con nosotros, que no se quede allá arriba. No, es que no hay nadie allá arriba, estoy solo. Y yo digo, quieta, como de que, ¿qué pasa aquí? No, yo en serio vi a alguien allá arriba, ya se sube, checa y nada, no había nadie. Yo me cambié de asiento porque la neta me dio miedo, porque soy bien miedosa. Y seguíamos platicando y en una de esas vi como algo sin forma empezó como a bajar arrastrándose las escaleras. Y yo me asusté un chorro. Pablo también vio esa cosa amorfa que estaba bajando las escaleras. Y pues fue como de, no, vamos a relajarnos, a lo mejor pues ya todos nos estamos ahí como que compartiendo ahí la psicosis, algo está sucediendo. Ya, cambiamos el tema, estuvimos platicando de cosas graciosas, jijiji, jajaja. Y en su casa está la cocina pero con una barra. Y yo vi que alguien se asomó así, como de ladito. Era una mujer con cabello corto, negro, lacio, y yo le dije, no vayas, ¿qué está pasando? Todos nos asustamos, a la mera hora ni nos fuimos, ni Pablo ni yo, porque íbamos a dejar solo a Marco, y fue de, no me dejen solo, no sean gachos. Nos fuimos como hasta las 7 de la mañana, y yo le comenté, ya cuando nos íbamos, le comenté a Marco, oye, si quieres le digo a mi amiga, pues que te ayude con algo para protección o cosas así. En ese momento, igual sentí que me agarraron la mano, de aquí de la muñeca, y se me marcó una mano roja donde me dieron el apretón. Y fue como de, caray, ¿qué pasó? Marco vio la mano que se me llegó a marcar, ya fue de, mira, ya me voy, ya es de día, ¿verdad? Ya pues cada quien para su casa. A esa casa iba y venía muy seguido. Se me olvidó cómo llegar a mi casa, o sea, yo estaba así en el carro como de, caray, mejor pongo el GPS porque me perdí, o sea, no hago ni 5 minutos y me perdí. Entonces fue muy extraño ese día, desde lo que vimos, de lo que vi en la parte de arriba de la casa, la cosa esa que se arrastró, y todo ese día fue como muy, muy extraño. Ya después de meses, Marco habló con otro de sus amigos que él, hizo su tesis como en una comunidad, y la gente le empezó a enseñar a hacer limpias como más, pues, personalizadas, como con chamanería y todo eso, y fue cuando pudo limpiar esa casa. Pero sí estuvo denso, de ahí le pasaban muchísimas cosas ahí. Órale, o sea, estaba bastante cargado el lugar. Sí, bastante. Híjole, y te digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? A mí me recuerda a historias que ya nos han contado nuestros invitados, como justamente el profe Carlos, que estuvo por aquí con nosotros, él es profe de inglés en el centro de idiomas de aquí de la ciudad. Y justamente él contaba que en una casa de aquí del centro, él subió al baño y que vio pasar a una señora. Y ya que la señora pasó, y que entonces cuando bajó le dijo al dueño de la casa, oye, hay que bajarle a la música porque no estamos molestando a tu mamá. ¿De qué estás hablando? No hay nadie en la casa. No es cierto, yo acabo de ver a alguien que pasó el baño y dice, no hay nadie en la casa, o sea, y vio a una persona. En otro capítulo, un amigo mío que se llama Lucas, que también estuvo en el grupo que les he platicado, cuenta, le pusimos los tenis del diablo a ese capítulo porque él hablaba de un demonio que él lo describe como un demonio que iba bajando las escaleras, y entonces lo más tétrico, y a mí lo que más me puso así la piel chinita, fue que contaba que tenía los brazos muy muy largos, tipo Slenderman, ya saben, que estas criaturas que son ahora sí que las creepypastas. Así es, muy populares. Entonces decía que esta cosa se doblaba y que entonces la cabeza le quedaba justo al lado de los tobillos, y entonces él piensa que nadie más presenció eso que él vio. Y en los comentarios, una de nuestras amigas que fue con él en esa ocasión a ese mismo lugar, dice, ¿cómo olvidar los tenis azules de esa cosa que iba bajando las escaleras? O sea, ella también lo vio. Y él piensa, o sea, él todos estos años había pensado que nadie más lo había visto más que él. Y resulta que no. Entonces es como lo que decías tú, esta cosa que vieron ustedes, amorfa sin forma, la vieron 2 personas, y en este caso también ellos 2 vieron esa cosa. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Y también está muy de película porque cuentan que había un cuarto lleno de muñecos y muñecas muy tétricos y muy así, muy feos. O sea, y la casa se supone que estaba sola. Entonces también era una casa en la que había muchas manifestaciones como extrañas. Oigan, chicos, pues bueno, vamos a darle un giro
ahora sí un poquito la entrevista. Ok. Claro. Vamos a darle un pequeño giro, bueno, pequeño, muy grande giro, porque bueno, a todo nuestro público que nos está viendo, si todavía no nos da like, regálenos un like por favor, porque recuerda que con eso nos ayuda bastante. Y también les pido que se suscriban, que nos dejen una recomendación, una calificación en Spotify, ya sea que nos vean por YouTube o nos estén escuchando por Spotify. Muchísimas gracias por estar aquí. También les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en TikTok como Sinfonías Nocturnas. Y bueno, decíamos al principio, Emilet, que nos conocimos gracias a otro espacio que pudimos compartir. Y en este espacio, yo conté casi al principio del podcast que había un choque muy grande para mí en esta situación de hacer sinfonías nocturnas. Y es por dos cosas. Una, es porque mis papás a mí, a pesar de que me pasaban cosas desde chico, toda la vida me enseñaron a ser escéptico. No es que esto tiene una explicación lógica, no es que esto tiene una explicación científica. Mi mamá era psicóloga, bueno, truncó psicología, pero mi mamá siempre, no, mira, es que de acuerdo a esta corriente, de acuerdo a esto y al otro, que no sé qué, a todo le buscaba una explicación. Entonces imagínense que a mi hermano y a mí nos pasaban cosas y sin embargo mis papás nos enseñaban, o sea, yo todavía hasta cierta edad de mi vida me enseñaron a que el barrer con huevo, que la existencia de brujas y todo eso era de gente ignorante. O sea, y me da mucha cosa decirlo porque no me gusta decirlo, pero pues esa era una creencia que yo tenía. Sin embargo, conforme me siguieron pasando cosas y yo sigo creciendo, yo decía, es que yo no puedo negar lo que mis ojos vieron, lo que vimos 5 personas, lo que vimos tantas personas. Y entonces ese ha sido un choque que sigue hasta la fecha, porque en el otro programa yo veo temas en los que digo, váyanse por la cuestión científica y siempre busquen fuentes confiables y todo esto. Entonces, o sea, sigue siendo un choque bastante grande y precisamente tú nos acompañaste en un tema que fue el de la parapsicología. Así es. Entonces, platícanos qué es la parapsicología y qué tienes que ver tú con todo este tema y cómo fue nuestra conexión. ¿Cómo llegamos a esto? Claro. Claro, vaya, la parapsicología tal cual estudia los fenómenos paranormales, cosas que se buscan fuera de la norma. Por eso es tal cual una parapsicología. Es algo que no podemos llegar a tener pues sustantivamente, no lo podemos palpar, no lo podemos investigar científicamente. Y es algo que llegué a mencionar ese día, que por más que queramos buscarle una explicación lógica a todo, hay algo que queda en esa brecha, en un velo, o sea, algo que no podemos tener. Sin embargo, hay muchas cuestiones que lo llegan a ser un tanto no tan preciso, la manera de investigarlo, las herramientas que se llegan a utilizar, que es, pues dentro de la ciencia no son tan aceptadas, que por eso, como lo dije esa vez, es bien necesario a lo mejor darle un impulso más a poder conocer estas áreas, que yo igual, o sea, yo busco esta forma de, primero trabajo todos mis recursos dentro de la psicología, dentro del área clínica, y ya cuando no veo algo más es cuando, ok, esto creo que ya tiene este, pues pase hacia el otro velo. Claro. Entonces, pues vaya, principalmente podríamos decir que eso es tal cual la parapsicología. Algo que va más allá de lo que podemos llegar a observar o llevarlo de manera pues científica. Claro. Y es que fíjense que ahí está como esta brecha, ¿no? Que muchos de los invitados que han estado aquí en Sinfonías Nocturnas justamente me dicen eso, me han juzgado loco toda mi vida. Hasta la fecha mucha gente cree que todos los temas paranormales pues tienen que ver con gente fantasiosa que inventa tantas cosas, ¿no? Y entonces en ese sentido, o sea, precisamente hay investigadores parapsicológicos que hablan de evidencia de las cuestiones paranormales, pero como tal la ciencia hasta la fecha y actualmente no lo toma como algo válido, sino que lo llama una pseudociencia. Entonces pues desprestigia lo que cualquiera podamos decir, pues es que yo vi, pues que te dicen sí, pero todo se queda en que viste y lo que tú me estás contando, pero qué evidencia tienes de todo esto. Y luego no faltan los memes, ya saben, en los videos de que ay, siempre qué casualidad que cuando graban esto en mala calidad, ay, qué casualidad que habiendo ya tanta tecnología no siempre sale las peores tomas, ¿no? Y cosas, ya saben, o sea, está bien, cada quien, yo siempre he dicho, cada quien es libre de creer lo que quiera, tanto en el buen sentido como en el sentido de que, o sea, me refiero en el buen sentido a que si crees en lo paranormal está bien y si no también está bien, pero bueno, yo creo que ya más que otra cosa pues es un respeto el que todos nos merecemos, ¿no? Creamos lo que creamos. En ese sentido, ustedes tienen un podcast.
Fer, platícanos, ¿de qué habla el podcast de ustedes? ¿Cómo se relaciona también con lo paranormal? Porque vaya que se relaciona con lo paranormal. Bueno, este podcast empezó como un pequeño proyecto. Como les vuelvo a comentar, yo no soy como muy fan de lo paranormal, por decirlo así. Acá a mi Led, sí. Ella es la que me empezó a platicar y todo. Pero algo que, como tú comentaste, tiene que ver algo de lógica. Y es algo que yo también lo he pensado, como yo se lo he comentado a ella. Y digo, ok, en una ocasión me comentó sobre lo de el tema de los exorcismos, que si realmente es un demonio que entró o si realmente padecía de alguna enfermedad mental esta persona. Entonces como que igual volvemos a buscar la lógica, comentamos lo que es el tema de la historia, de qué es lo que pasó, pero le damos un giro de saber qué es lo que realmente, o sea, encontrar la lógica de esto, de lo que le está sucediendo a las personas. Entonces, tanto como personas, demonios, fantasmas. Por ejemplo, hace años cuando salió el famoso Charlie, ¿no se acuerdan? Sí. Que era el sí y el no, que pues obviamente toda la gente se asustaba, pero de una forma lógica, pues ¿qué pasaba? Que el lápiz estaba en un punto donde un pequeño aire o que alguien le sople se va a mover, entonces ahí como que encontramos la lógica, ¿no? Entonces con esto de los fantasmas, demonios, si alguien me cuenta como aquí hay un niño, aquí se está apareciendo alguien, no voy a querer tal cual, pero si no, es que me cuentan la historia, que si pasó esto, que si aquello, entonces como que ahí está la lógica, ¿no? Es donde ahí me llama la atención y es donde empezamos a hacer este podcast. El platicar desde lo paranormal, desde el lado de la ciencia, hasta inclusive de lo religioso. Claro. Y me imagino que también, como decías tú, Milet, lo mental, ¿no? Toda la cuestión mental. Así es. Entonces, por ejemplo, me gustaría preguntarte, Milet. Ujú. Decían, le dan un giro porque encuentran la cuestión lógica. Así es. Me imagino que sí han encontrado cuestiones lógicas, Ujú. pero tú hace rato mencionaste. Pero ya cuando creemos que ya no es algo lógico, es como pasarlo a manos de alguien más. Entonces, de cierta manera, ustedes sí sí sugieren o han sugerido a personas de que velo con tu espíritu, o sea, Del lado espiritual. sí, o sea, ahora sí que con tu guía espiritual más confiable, ¿no? O más cercano. Claro, ¿Sí y pasa es que, eso? Vaya, a mí no me ha sucedido aún que mande a alguien a esto. Sin embargo, tomando el tema de los exorcismos, y fue algo que se vio en la plática, en la noche temática que hicimos. Nosotros, bueno, yo recibí un paciente que venía ya de todos estos rituales de fe. No sé cuántas liberaciones había tenido ya. En fin, ya había trabajado toda el área espiritual y fue de, no, ¿sabes qué? Pues ahora que sigue. Lo refieren conmigo, ya empezamos a trabajar dentro del área de psicología y pues salió bastante bien. Sin embargo, también dentro del área de psicología a veces hacemos lo contrario. Recortamos todos los recursos y es cuando llegamos incluso a mandar al paciente a tener estos rituales. ¿Por qué? Porque trabajamos incluso con la sugestión. Si nos damos cuenta que todo lo que ya hemos trabajado con sesiones, con técnicas o dependiendo de la corriente de cada psicólogo y no hay un resultado, podemos llegar a recurrir a la fe del paciente. Y hay ciertos artículos donde se ha llegado a pues tener esto como evidencia de que sí, en tal caso llegó a suceder esto, se le refiere al paciente al área espiritual para poder trabajarlo con este tipo de liberaciones o exorcismos. Después de estas sesiones que llegan a tener, vuelven a llegar al área de psicología y es cuando vemos un avance y nos volvemos a pegar al tratamiento. Pero pues vaya, incluso cuando nosotros estamos en formación dentro de la psicología, hablamos mucho que es importante saber si el paciente tiene alguna fe, porque no sabemos en qué momento vamos a tener ese recurso. Entonces, pues hay pacientes que lo requieren. Mira, eso está súper interesante, ¿no? Uh-huh. Y fíjense que yo también siempre he dicho mucho, o sea, a pesar de que pareciera que la cuestión científica está peleada con cuestiones como lo paranormal, no siempre es así, ¿eh? No siempre. Sí. Conozco a gente que, por ejemplo, son los doctores más preparados con especialidades en bacteriología, en lo que Todo. ustedes quieran, Todo. pero son las personas más creyentes o que terminan acudiendo a este tipo de recursos espirituales. Así es. Entonces, o sea, yo decía en el capítulo, me pasó que cuando una vez mi niño estaba así de que no se calmaba con nada y yo justamente le acababa de preguntar a mi suegra cómo lo barría, pues mi recurso fue así como de que desesperación empezar a barrerlo.
nunca se me va a olvidar cómo en cuanto yo lo empecé a pasar el huevo, empezó a cerrar sus ojitos, a cerrar, y se quedó bien dormido. Lo que no conté allá, porque pues allá es más, tiene que ser más objetivo el asunto, claro. Es que a nosotros lo que nos enseñaron es que el huevo lo pones en un vaso con agua, en un recipiente con agua, y luego ya se forma el ojo cuando tiene ojo, sí, el niño. Esa vez, por supuesto, que se coció el huevo así, se veía claramente el ojo, como que es lo que luego decimos los que hacemos ahora sí que ritual, por decirlo de una manera, pero se consumió el agua. O sea, le estoy hablando que como el niño no se dormía, imagínense, nos dieron como a las 4 de la mañana y nosotros nos despertamos a las 5. O sea, no dormimos nada esa noche. Y cuando nos despertamos, cuando yo agarré el recipiente para tirar lo que ahí tenía, ya no había nada. Entonces yo dije, caray, ¿cómo se consumió? ¿Cómo es posible esto? O sea, no se pudo haber evaporado, no, ¿cómo? O sea, es una cosa que para mí no tiene lógica ni una explicación, simplemente pasó. Entonces, o sea, pues son esas cuestiones paranormales que no sé si algún día tendremos alguna explicación. Claro, ya sé, y es que vaya, justo es esto, o sea, dentro de nuestra cultura mexicana, y es algo que también menciono mucho en el podcast, tenemos estas, pues, enseñanzas que realmente, si lo vemos, es brujería, o sea, el hacerlo del huevo, el de te voy a dar la bendición, el que le voy a poner un altar a un santo, que bla, 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 bla. Obviamente cuando lo vemos dentro del área del catolicismo es bueno. Por eso el huevo todavía es aceptable socialmente, y las abuelitas, ¿cuántas veces no nos dijeron, hazlo, haz el ritual del huevo y todo va a estar bien? Hasta uno grande todavía y todo está bien. Sí. Entonces, pues vaya, son raíces que tenemos, y ¿por qué no aceptar que funcionan? Claro. Al final del día sí nos sirven a todos, aunque claro. No creamos. A mí me gustó mucho, varios de nuestras brujitas y brujitos que nos han acompañado nos han dicho, todos podemos hacer magia. Exacto. Todos. Y la magia, tú decides si la intencionas para... A mí no me gusta usar la palabra bien o mal, pero lo voy a entrecomillar. Ya sé que utilizas magia para hacer el bien o para hacer el mal, pero estás intencionando. Entonces todos podemos hacerla, y entonces para mí va muy relacionado con lo que acabas de decir. Ya cada uno le pone una etiqueta, un nombre, una religión o lo que sea, pero sí creo que tampoco es coincidencia que, por ejemplo, cuando hablamos de exorcismos, un exorcismo lo puede hacer un sacerdote católico, un pastor cristiano, lo puede hacer brujitos, lo pueden hacer alquimistas. Entonces, o sea, ahí está la cuestión, ¿no? Que a pesar de que tú puedes decir es tal o cual, pues hay varias personas haciéndolo alrededor del mundo, y ¿por qué lo hacen, no? Claro, y es que es esto, o sea, como lo dice la psicología o el área de salud, o sea, busca la fe de la persona. No te dice qué religión, solo busca la fe de la persona y de ahí agárrate. Y sí funciona, o sea, ¿por qué todos llegan a tener este recurso? ¿Por qué lo hacen y cómo lo hacen? ¿Y por qué funciona? Yo crecí en familia totalmente católica, yo no soy católica, yo soy satanista, y es como de, pues vaya, ciertas cosas, es como de, o sea, yo soy muy abierta a todas las religiones, no las castigo ni nada, pero sí está interesante pues ver cómo funcionan todas, y todas terminan en lo mismo, una fe. Simplemente una fe. Wow, mira, justamente el caso que les conté hace rato de una expulsión de 2 espíritus muy arraigados es de una amiguita nuestra que vino, que es satanista, nada más que ella vino con su rostro tapado, porque así se lo pidió su logia. Entonces, ahora que nos dijiste, ya se me están ocurriendo varias cosas. Luego te platico que... Es que vaya, hay 2 tipos de satanistas, los no teístas y los luciferinos, que son los que adoran y todo esto. Muy Pero bien. pues al final del día tenemos como que la misma ideología en muchas cosas. Pues mira, ya tengo tema para invitarte a otro capítulo de Sinfonías, y que nos hables precisamente, pues en este caso, de cómo practicas tu fe, en este caso como satanista podría ser. Y luego también estamos así haciendo, como ya empezamos hace poquito a hacer como debates, entonces invitamos a varias personas a hablar sobre un tema, y no debatir como de que, ay no, tú estás mal y yo estoy bien, no, sino en el sentido como de que ver diferentes corrientes, diferentes posturas, diferentes formas de vivir tu fe. O sea, entonces ahí luego te echo un grito para ver qué más hacemos. Y de hecho la psicología fue la que me orilló a todo el psicoanálisis. Principalmente hay un autor dentro del psicoanálisis que, bueno, ya no está dentro del psicoanálisis porque lo expulsaron, pero Jung hablaba mucho del ocultismo, y que si hay una conexión totalmente con el ocultismo y lo que hay en nuestro inconsciente.
Entonces de ahí fue como que me fui metiendo a todo esto. Wow. Pues mira, Diego, ya tenemos el pretexto. Oigan, chicos, y bueno, platíquenos sobre su podcast, cómo se llama, dónde los encontramos, cuándo transmiten. Bueno, ahorita por el momento estamos transmitiendo en Twitch. Estamos en el canal que se llama El Parker Gameplay, porque este proyecto lo estamos como iniciando. Entonces todavía estamos en lo del tema de las redes sociales, pero lo que es en YouTube, en TikTok, en Facebook ya estamos como Abismo Mental. Y todos los jueves en punto de las 7 p.m. estamos transmitiendo por Twitch. También tenemos un canal de difusión en WhatsApp para que nos busquen. Claro. Igual, Abismo Mental, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Perfecto, ahorita los agrego. Del tema de canibalismo. Sí. Sigue Sigue el tema de canibalismo. Vamos a hablar igual del por qué la mente humana llega a recurrir a esto, por qué en ciertas culturas es aceptado, por qué en ciertas religiones también es aceptado y qué pues características llegan a suceder ya a nivel químico cuando llegas a ingerir carne humana. Excelente. Entonces pues va a estar padre. Y bueno, aunque es atemporal este podcast, para quienes nos escuchen en Spotify, pues no podemos decir fechas porque capaz que decimos tal día y ya lo escuchan un año después, o hasta en YouTube también puede pasar que cuando se estrene su capítulo capaz que ya fue la conferencia, pero lo importante sí es que lo sigan en su canal de difusión, en sus redes sociales, porque ahí ustedes van a estar poniendo todo este tipo de pláticas y decías tus noches temáticas. Noches temáticas. Perfecto. Sí. Entonces ahora sí a la otra sí voy, porque esta última no pude, entonces sí me llama mucha atención, qué bueno que Uriel sí se lanzó, pero bueno. Ha sido un gusto conocerlos, un gusto coincidir. Muchísimas para que gracias. Pudieran estar, en tu caso, Milet, ya en 2 espacios compartidos, el primero, y entonces la verdad es que un gustazo. Ojalá que regresen pronto. Yo ya a Milet ya le eché el ojo con un tema, y cuando hablamos de hospitales, pues también te vienes otra vez. Me parece muy bien. Muchas gracias por estar aquí, Fer. Muchísimas gracias por la invitación, gracias. Gracias, Milet, por estar aquí. Muchas gracias. Un placer. Y ya te dije, luego te molesto otra vez. Claro, sin problema. Y bueno, yo a todo nuestro público quiero recordarle que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Si no le han dado like a este capítulo de hoy, por favor regálenos un like. Déjenos sus comentarios, qué opina de lo que hablamos el día de hoy. Déjenos sus sugerencias también. Recuerda que siempre leemos todos los comentarios y los respondemos también. Y bueno, por ahí también les recuerdo que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. También déjenos una calificación en Spotify, por favor, y ahí denos seguir. Muchísimas gracias a todos los que siempre nos apoyan, los que están al pendiente y a los que apoyan muchísimo este podcast. Es un gusto para nosotros saludarlos siempre. Y bueno, para despedirme, yo nada más quiero desearle que el día de hoy usted no se vaya a dormir y que después se despierte a las 3 de la mañana y que de repente en la ventana le vaya a chistar algo, o que vaya a escuchar ruidos y resulta que no hay nada, o que vea que se asoma algo por su puerta. Esto fue Sinfonías Nocturnas y Uriel Guerrero. Hasta pronto. Bye. Esta es una producción de Vida Estudio Casa Productora. Escúchenos en nuestro próximo capítulo. Esto fue Sinfonías Nocturnas, donde tu miedo cobra vida. Hasta la próxima noche, donde el terror nos volverá a encontrar.